Ahí está, estoy ingresando el último. Bueno, Lucía Quintana, que es licenciada en nutrición, especialista en salud pública, diplomada en telemedicina, docente universitaria, y es nutricionista de la Dirección de Maternidad e Infancia. Muchas gracias, Lucía, te doy la palabra. Gracias a ustedes. Bueno, voy a compartir. Buenos días a todos. Espero que la conexión me ayude. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, antes de empezar, voy a cerrar acá porque me veo mi cara en lugar de ver. Ahí está. Voy a declarar que no tengo conflictos de interés, ya que no recibo ningún tipo de financiamiento ni condicionamiento por parte de la industria alimentaria o farmacéutica, por lo tanto todo lo que voy a decir lo digo desde mi carácter como profesional, no en representación de ninguna empresa. Los ejes temáticos que vamos a ver en esta clase de hoy es derecho a la alimentación, alimentación saludable, cómo evitar el desperdicio de los alimentos y cocina rica y nutritiva, momento de encuentro. Bueno, con relación al derecho a la alimentación, seguramente a ustedes les toca vivir esta realidad actual de que muchos niños pasan mucho hambre. Escuchaba la otra vez a Mayra Arenas decir, cuando me acostaba a dormir soñaba con que había comido para que el dolor de la panza fuera menor. Me parece terrible esta distribución tan desigual de los alimentos, ¿no? Algunas personas tienen mucho acceso, tienen ingestas, de hecho, muy abundantes, y si esto lo pudiéramos equiparar, equilibrar, si pudiéramos compartir un poco más, seguramente tendríamos la posibilidad de hacer que nuestros niños crezcan de manera mucho más feliz. Y acá aparece un concepto que muchas veces no se conoce y que debería ser el eje de todas las políticas públicas en este sentido, y es la equidad, que no tiene que ver con la igualdad. Fíjense, la imagen creo que es muy clara en la diferencia, donde en la igualdad le damos a todos lo mismo, mientras que la equidad evalúa no solo qué necesita el otro en cantidad, sino también en calidad. Digo, darle un cajoncito a cada uno estaría bien, y es el pensamiento mayoritario, se puede pensar en la comunidad, todos por igual. Pero sin embargo, hay uno que no lo necesita, con un cajoncito la nena del medio apenas, en puntillas puede conseguir su objetivo, mientras que la persona que está en silla de ruedas ni siquiera puede hacer uso de eso que se le está dando. Y a veces en los planes alimentarios pasa eso. En alguna época se entregaban, no sé, bolsas de porotos de soja, porque era barato, porque en ese momento se consideraba un alimento súper nutritivo y había que aprovecharlo, y no se consideró que para cocinar el poroto de soja necesitaban mucho tiempo, tiempo de cocción, lo cual llevaba a un gasto en energía mucho mayor al gasto que significaba la bolsita de los porotos de soja. Entonces es muy importante al momento de pensar en la asistencia y en acompañar al otro, qué es lo que el otro necesita, poner la mirada en el otro y no en nosotros. Y acá aparece un tercer concepto que para mí es el ideal y en el que se debería trabajar, que es la autosuficiencia. Diferente de la igualdad, diferente de la equidad, la autosuficiencia permite, cuando uno ha sido equitativo en la distribución, que las personas puedan empezar a generar sus propios recursos y obtener así lo que realmente cada uno necesita de acuerdo a sus posibilidades. Y esto tiene que ver con ese viejo dicho que dice: si ves a alguien con hambre, no le des un pescado, sino enseñale a pescar. Es darle herramientas de supervivencia que les permitan también autogestionar sus alimentos y poder elegir. ¿En qué se deben basar todos los programas de, digamos, de alguna manera, de asistencia alimentaria? En primer lugar, en la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, que se mide por la hoja de balance, y en nuestro país la verdad que la disponibilidad es bastante buena, que tiene que además permitir la utilización biológica de los alimentos, es decir, aprovecharlos al máximo,
la autonomía, esto es, no depender de otros para poder, de alguna manera, alimentarnos, sino ser simplemente nosotros los generadores del alimento. Y finalmente el acceso. Y el acceso tiene que ver con que sean alimentos nutritivos, que sean suficientes, en realidad esto tiene que ver con la cantidad que cada uno necesita, que sean inocuos, y esto lo vamos a ver enseguida un poquito más, pero tiene que ver también esta inocuidad con los alimentos seguros. Y por supuesto tienen que estar relacionados con la cultura, es decir, tienen que ser acordes a los gustos o a las necesidades o a las costumbres, básicamente, de la cultura de cada población. Ampliando un poquito esto de la seguridad alimentaria, aparece la soberanía alimentaria. Y la soberanía tiene que ver con esa autosuficiencia, tiene que ver con esa autonomía. Y entonces, ¿cuáles son los pilares de la soberanía? ¿En qué se debe asentar? Básicamente en pensar que el alimento es mucho más que una mercancía, es mucho más que algo que se compra y se vende, y tiene que ser la alimentación el centro de todas las políticas públicas. Debe asegurar a las personas el acceso a los alimentos, como decíamos antes, de acuerdo a la seguridad alimentaria. Es muy importante también observar los proveedores, quiénes son los que están generando los alimentos, quiénes son los que nos dan los alimentos, de qué manera proveen esos alimentos. ¿Hacen agotamiento de los suelos? ¿Hacen destrucción de los campos? ¿Generan alimentos que no son inocuos por la cantidad de agregados, como por ejemplo vacunas, no vacunas, sino hormonas, porque en realidad las vacunas son necesarias, pero hormonas u otras cosas, sustancias que hacen que la reproducción sea mucho más rápida? ¿De qué manera están criando, por ejemplo, a los animales? ¿Están criando en un ambiente natural o están realmente torturados en pequeños galpones? Otra cosa fundamental es la transmisión de los conocimientos a generaciones futuras, y esto se ha perdido lamentablemente, y tiene que ver con la asistencia alimentaria. O sea, esto de que las personas coman en los comedores, que no generen sus propios recursos, va haciendo que muchas familias, y hoy lo vemos porque son 4, 5, 6 generaciones que no han podido aprender, incluso a cocinar de sus padres, porque no han tenido esta posibilidad de aprendizaje. Yo me acuerdo cuando era chiquita, yo tengo 50 años, y existían los oficios, entonces todos los nenes aprendíamos lo que nuestros papás hacían. Si mi papá era carpintero, yo aprendía a ser carpintero. Hoy todo eso también se ha perdido, y esto genera el otro extremo a la autosuficiencia, ¿no? Esta imposibilidad de tener herramientas para poder pescar. Bueno, todo esto también basado en el cuidado de la naturaleza, que estamos generando una destrucción masiva del medio ambiente. Lo vimos ahora con la pandemia, cuando todo el mundo se guardó, cómo los animales empezaron a salir a zonas que era inesperado. Y además también propone la soberanía alimentaria, la administración local de los recursos naturales, que no dependamos de otro. Por ejemplo, en nuestra provincia, el agua es un recurso súper escaso, es un recurso que debería ser de todos los mendocinos, y sin embargo siempre hay algunos vivos que se creen dueños de esa administración privada de los recursos, no es buena. Y por otro lado, y la propuesta que, digamos, nos atañe a todos nosotros, a ustedes como docentes, pero también como ciudadanos, que es el estimular el consumo de cercanía. No comprar a las grandes cadenas, a las grandes marcas, sino a los productores locales. Y eso nos va a permitir también evitar de alguna manera los intermediarios. ¿Por qué es bueno evitar los intermediarios? Básicamente porque los intermediarios, ¿qué tienen como finalidad? Ganar dinero. Y entonces basan su estructura, digamos, o su ganancia, básicamente en esa intermediación. Entonces, nos ofrecen cosas que por ahí no son reales, o nos venden realidades que queremos escuchar, pero que sabemos de base que no son ciertas. Encontramos una cajita en Tetrabric donde una naranja es exactamente lo mismo en la cajita que de la del árbol, o lo mismo con los tomates, y en esta que es mundial vemos como ese cubito en este caso de verduras, se transforma en vegetales totalmente naturales al momento de pasar la línea del agua.
vemos esta otra publicidad, yo tapé las marcas, pero creo que los pueden reconocer claramente, donde se aprovechan de las necesidades de la gente. O sea, el marketing tiene como objetivo vender más. Y en este sentido genera en las personas necesidades que a lo mejor no son reales, pero que se ponen como una necesidad. Por ejemplo, el tener cuerpos flacos. Entonces, nos venden este alfajor dietético usando una terminología que no es correcta en cuanto al fin que la comunidad entiende, ya que cuando uno habla de dietas lo que piensa es adelgazar, y el Código Alimentario Argentino habla de dietético cuando habla de cualquier alimento que puede servir para o que se adecua a un régimen especial. En este caso, para los diabéticos, entonces tiene menor cantidad de azúcares simples, pero compensado con mayor cantidad de grasas. Y en general uno lo compra porque está haciendo dieta, ¿no? Digo el dieta entre comillas porque está pensando en la posibilidad de bajar de peso. Y fíjense, este alfajor de producción local tiene menos calorías y, por supuesto, el precio no es real en la imagen, pero es 3 veces menor. Otra cosa que es terrible con relación a esto es los modelos que nos quieren vender. Y a veces terminamos comprando cosas o haciendo cosas en función de los modelos que nos vende la televisión y que no necesariamente son saludables, pero que nos llevan a este consumismo y a este ser parte. Y esta imagen, bueno, too much. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Para poder mejorar nuestra calidad de vida en base a la alimentación, pero además en base a todo lo que conlleva la alimentación, lo primero que tenemos que ver es el precio de los alimentos. En el etiquetado nutricional vamos a encontrar cuál es la calidad de ese alimento, qué es lo que tienen, cuáles son los ingredientes, cuáles son las calorías también que tienen, si esto es lo que nos preocupa, y podemos comparar dos alimentos. Y acá hay una cosa que también me gusta aclarar, porque en los medios muchas veces se confunde, y es que cuando uno compra, por ejemplo, ropa de segunda calidad o segunda selección, es ropa que tiene alguna falla. Por ejemplo, tiene el cierre roto, tiene un ruedo descosido, o está rota o manchada en alguna parte, y entonces a esa le llamamos de segunda calidad o segunda selección. Cuando hablamos de alimentos, y se habla con mucha frecuencia de primeras marcas y de segundas marcas, acá hay un error de concepción. La primera marca es de cualquier empresa, tenga mucho marketing y sea muy reconocida, o sea una empresa local, cuando se hace solo un alimento. Cuando esa empresa tiene dos productos iguales, por ejemplo, una leche, pero la primera está hecha en una lata o se vende en una lata con una tapa hermética, con alguna cosa agregada, tiene un precio mucho mayor que la segunda marca, que es el mismo alimento, pero está vendido en una caja de cartón. Entonces, tiene menos costo en el embalaje y por eso se considera una segunda marca, no por menor calidad, sino porque es la misma empresa que genera un producto más económico. Y acá esto es muy importante, porque a veces uno compra estos que son carísimos y a veces lo carísimo es el envase y no el contenido. Si uno comprara, por ejemplo, los huevos en una granja cercana, probablemente sean mucho más económicos que si los compra en los supermercados en un envase de telgopor, con film, con un montón de cosas agregadas que generan un costo. Y además hay un intermediario. Entonces, ese costo se suma el embalaje y el intermediario. Otra cosa, por ejemplo, con el precio, ya que mencioné los huevos, es el tema del color. Los huevos blancos son de gallinas blancas y los huevos pardos son de gallinas pardas. No son de mejor o peor calidad. Y en general los huevos blancos suelen ser mucho más baratos porque tienen menos mercado. La gente los compra menos. Y nutricionalmente es lo mismo. Entonces es muy importante al momento de elegir los alimentos poder abaratar costos simplemente con conocer estas realidades que el marketing de alguna manera nos dibuja para que compremos el producto que a ellos les conviene más vender. Otra cosa muy importante para ayudarnos a tener una alimentación variada sin agregar demasiado costo es aprovechar la disponibilidad de estación. Ustedes lo saben, acá en Mendoza tenemos la suerte de tener mucha disponibilidad de vegetales y de frutas en las épocas en que se da naturalmente y que son mucho más ricas y mucho más económicas que la que compramos en el supermercado, que fue cortada antes de que madurara, que viajó en camiones frigoríficos, estuvo en cámaras frigoríficas, volvió.
Y todo ese proceso lleva un costo mucho más agregado y encima el producto final no tiene nada que ver con el tomate que podemos comprar en alguna finca cercana. La huerta familiar también es una muy buena estrategia. Yo acá puse la imagen de un arbolito porque por ahí si tenemos que poner un árbol, elegir un frutal es una muy buena idea. A veces tenemos algún vecino que tiene un frutal y esa fruta muchas veces se pierde por el hecho de no cosecharlo. Los vegetales también se pueden hacer si no tenemos mucho espacio. Hay muchos videos en YouTube hoy que enseñan a hacer huertas en cajones. El zapallo, por ejemplo, es re noble y se da con muchísima facilidad. Y hay otros alimentos que a lo mejor consumimos con frecuencia que podríamos aprovechar a cultivar en casa y nos reduciría un montón el costo. Otra cosa muy importante es esta cadena ecológica que además seguramente ustedes han trabajado con los chicos porque es algo que debemos ya desde los primeros pasos enseñarles, y tiene que ver, en primer lugar, con reducir. Yo antes hablaba del embalaje de los huevos, pero los choclos también. O sea, el choclo naturalmente viene en una chala, pero nos lo venden en una bandeja de telgopor y con un film, cosas que son súper contaminantes, que no se degradan por más de 100 años, y que además aumentan el costo. Rechazar la publicidad, que muchas veces es engañosa, que no miente, pero lo que dice no es del todo la verdad. Recuperar, por ahí hay alimentos que uno descarta o desecha porque ya está a lo mejor una manzana que está más arenosa, entonces decimos esto ya no sirve, no, la podemos recuperar haciendo una compota, haciendo un dulce, haciendo un jugo. Reutilizar o reusar, por ejemplo, en lugar de usar bandejitas descartables, utilizar envases plásticos que tengan tapa y entonces los podemos volver a usar un montón de veces. Y finalmente reciclar. Esta botella la ocupo, nunca las de alimentos para poner alimentos de limpieza, cuidado, pero sí puedo ocupar esta botella que compré de salsa y ahora la puedo usar para poner el agua en la heladera, o este frasco que contenía, no sé, aceitunas, lo ocupo ahora para guardar los fideos y aprovecho también para hacer un almacenamiento más seguro. El segundo eje que habíamos planteado era la alimentación saludable. La verdad que es un tema súper amplio, yo se los he tratado de reducir en 2 o 3 imágenes. La primera es esta, que es la gráfica de las guías alimentarias para la población argentina, se llama Gráfica de la Alimentación Saludable, donde podemos ver todos los grupos de alimentos, que seguramente ustedes ya los conocen. Las harinas y cereales, las frutas y verduras, la leche, el yogur y queso, que no lo nombramos como lácteos, porque vamos a encontrar dentro de los lácteos también la manteca y la crema de leche, que están en otro grupo, entonces acá hablamos de leche, yogur y quesos. Las carnes de todo tipo, acá en el dibujo está el pollo, el pescado y las carnes vacuna, pero también podría estar el cerdo. En este grupo se incorporan también los huevos. Y finalmente, fíjense cómo se va achicando, las grasas, aceite, crema, manteca, y los dulces. Todo envuelto por el agua. Agua que debe ser, está ahí el dibujo de la canilla, porque debe ser seguro o potable. Y acá hay algo muy importante. Están divididos en grupos de acuerdo a sus nutrientes. Es decir, que si nosotros podemos elegir cualquiera de estos alimentos, supongamos que nosotros teníamos justo cerca de casa un parral y entonces comemos uva, estaría cubierta la cuota de frutas. A lo mejor en otro momento podemos comprar una manzana, o a lo mejor en el menú que nos tocó hoy en el jardín hay naranjas. Entonces podemos ir variando en función de lo que haya. Lo importante es consumir frutas y verduras. La variedad de colores es muy importante, pero también tiene que ver con la disponibilidad que uno va teniendo. Y si uno puede lograr, si no puede comer carne, porque no puede comprar carne, y tiene huevos al alcance de su mano, la preparación con huevos va a suplir ese grupo de las carnes, porque el huevo también es parte de ese grupo. Esta es la dinámica un poco de dividir los alimentos en grupos, y si consumimos alimentos de todos los grupos, vamos a tener claramente todos los nutrientes básicos, que no es tan importante aprendernos los nombres de los nutrientes, pero sí saber que van a estar todos cubiertos, pues fíjense, tenemos fibras, vitaminas, hierro, hidratos de carbono, agua, zinc, calcio, todo lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo vamos a medir las porciones? Porque por ahí tenemos el acceso a los alimentos, a veces es excesivo, como veíamos en la primera imagen, y el consumo lo podemos nosotros autorregular en función de nuestras propias manos. Van a ver que el consumo es mucho menor, la recomendación de lo que en general consumimos, pero es importante poder conocer cómo son esas porciones. Y entonces, si son vegetales frescos,
la verdad que casi que no se mide la cantidad. El problema de los vegetales frescos es más el condimento, la cantidad de aceite que uno le agrega, que el vegetal en sí. Entonces podemos hablar de una mano entera, de 2 manos, perdón, enteras, que es prácticamente medio plato. Con los fideos, la porción es menor, es 1 taza, media taza, en este caso para las frutas, que sería la porción mínima. En general, las frutas es lo que menos consumimos. La palma de la mano para la porción de carne, que en este caso la imagen es un bife, pero puede ser cualquier tipo de carne. El dedo gordo marcaría la porción de queso y las grasas estarían representadas, fíjense, por 1 cucharadita apenas. En general, nuestras porciones son mucho más abundantes a la necesidad o al requerimiento diario. Y en relación al tipo de alimentos, la clasificación NOVA que se utiliza actualmente tiene que ver con el cuidado o la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la pandemia que nos aqueja actualmente, y entonces marca los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, que en general tiene que ver con los vegetales o con los granos, que se consumen muy poco, y en realidad sería buenísimo aumentar el consumo de cereales y legumbres naturales, digamos, sin procesar, y las legumbres en general son para los guisos en el invierno, cuando en realidad podríamos también preparar ensaladas u otras preparaciones en esta época de calor también, que son muy nutritivas y con un costo bastante accesible. Los ingredientes culinarios también entran dentro de este grupo porque la cantidad que se debe utilizar es mínima. Después, avanzando, aparecen los alimentos procesados, como son los lácteos o algunas harinas, y finalmente los ultraprocesados, que son los que debemos evitar siempre, que son, por ejemplo, las galletitas, o estos alimentos listos para bebés, ¿no? Esos frasquitos que traen, vaya a saber Dios quién, y que están listos para ser consumidos. Y en realidad, si nosotros preparamos con los ingredientes que se supone que tiene eso, y alimentos naturales, vamos a ver que el producto final es bien distinto. O sea, que este que viene en el frasquito tiene muchos agregados que nosotros no le ponemos en lo natural. ¿Cuál sería la situación grave de esto? El contenido de azúcares, de grasas y de sal que tienen esos alimentos para ser tan duraderos. Vieron que son en general, duran mucho tiempo. ¿Y por qué hacemos hincapié en eso? Porque en la actualidad, esta sindemia global, yo hablaba de la obesidad, se ve unida a la desnutrición y al cambio climático. La desnutrición tiene que ver con la disminución en el consumo de los nutrientes, y a veces hay una obesidad con una desnutrición oculta, es decir, se come de manera excesiva, pero no con la calidad necesaria. Entonces, por más que vemos un sobrepeso o una obesidad dada por el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura, en realidad, al haber falta de nutrientes básicos, que son los que demostraba recién, entonces hay también una desnutrición oculta. Y nuestra mala alimentación, nuestra mala conducta como consumidores nos ha llevado también a este cambio climático. Por eso hablamos hoy de una sindemia global y la propuesta es que seamos consumidores responsables. En este sentido, también nosotros como consumidores podemos o no ser sostenibles, ¿no? Por eso dice ahí consumidores sostenibles en esta cosa de cuidado del planeta. Y para terminar un poquito con esto de la obesidad, pero que me parece que es importante que consideremos porque hoy lamentablemente más del 60% de la población tiene sobrepeso, se está trabajando con la ley del etiquetado frontal, que tiene que ver con estas imágenes que vemos acá a la izquierda, que nos pueda alertar. Y acá hay que tener cuidado con algo, porque cuando tenemos 2 o 3 de estos sellos significa que el alimento no es bueno. Ahora, siempre debemos leer la información nutricional. ¿Cuántas calorías? ¿Estas calorías están expresadas en qué? En porción, en gramos, porque a veces también estas son estrategias del marketing. Entonces decimos, mira, esto tiene menos calorías que esto. Y esto está expresado por 100 gramos de producto, y esto está expresado por la porción que a lo mejor son 30 gramos. Entonces, en este sentido también, poder leer si tiene grasa, si son saturadas, qué cantidad de azúcar agregado, si tiene azúcares o no, porque a veces dice es light, o tiene agregados de edulcorantes, qué cantidad tiene edulcorantes, qué tipo de edulcorantes tiene, porque son todos productos químicos que no son naturales, y al no ser naturales, claramente no son saludables.
Entonces, la propuesta básica, las guías alimentarias, yo les mostré antes un óvalo, se actualizaron hace un tiempo, y en esta actualización se armó un manual orientado a la prevención de la obesidad, de la prevención también de las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, etc. Disculpe, Entonces, ¿qué propone licenciada. acá? Sí, perdón. Sí, no, perdón yo, Lucía. Acá Marina Tejón nos dice, ¿podrá recordar por favor la definición de sindemia? Sindemia. Volvemos si quieren a la imagen para que la puedan ver. Igual esto después se los podemos pasar si quieren el Power. La sindemia es esta conjunción de pandemias. Fíjense cómo se une la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. 3 pandemias que están en este momento de manera conjunta azotando el planeta. Perfecto. Bien, entonces, en digamos, en esta imagen lo que podemos ver es que los grupos de alimentos son los mismos, lo que se modifican son las porciones. Se propone aumentar el consumo de vegetales y de frutas que tienen menor contenido calórico y que además en general se pueden consumir de manera totalmente natural, evitando el agregado de otros productos, que esto que decíamos antes, en los ultraprocesados, como el sodio, el azúcar, que son nocivos. Y además, siempre la estimulación de la actividad física. Este es otro problema grave que en la actualidad ha llevado de alguna manera al sobrepeso y a la obesidad. La falta de movilidad, el sedentarismo hoy también de alguna manera nos está empujando a esta acumulación de calorías porque no hay gasto. Bueno, el otro tema es manipulación de alimentos. Con relación a esto, lo primero que voy a decir, y que casi que lo puse porque correspondía, pero estoy segura que ustedes lo tienen clarísimo, que debemos utilizar siempre agua segura o agua potable. Si no tenemos agua de red, debemos hacer nosotros la potabilización, y si tenemos agua de red, pero aparece algún fenómeno, como pasó hace algunos días, que abrieron las compuertas del dique y entonces el agua viene turbia, bueno, tenemos que, por más que salga de la canilla, probablemente va a salir turbia, entonces hay que dejarla decantar, y en esas situaciones también es bueno hacer la potabilización, aunque sepamos que habitualmente esa agua es segura para consumir. Y además se debe utilizar tanto para la higiene como para el lavado de manos y también para el lavado de los alimentos. En la actualidad, con la pandemia, pasó lo mismo con la H1N1, esta cosa de lavarnos las manos, hemos aprendido o recordado la importancia del lavado de manos para nuestra salud. ¿Qué es importante también? ¿Cómo almacenamos el agua? Lamentablemente, todavía en la actualidad, hay un montón de barrios que no tienen agua de red, entonces tienen que ir a algún lugar a buscar agua, o el agua es de un pozo, o tienen que almacenarla en algún lugar porque viene un tanque y les va llenando ese lugar de almacenamiento. Entonces siempre es importante que ese lugar sea muy limpio y que tenga tapa. Además, en el almacenamiento de los alimentos hay que cuidar. Fíjense acá como el señor está mirando las etiquetas, ¿no? Que no esté vencido, que la basura esté tapada y alejada de los alimentos, del lugar donde vamos a hacer el depósito de los alimentos. Yo antes les hablaba de reusar por ahí los frascos para poder guardar en lugar de dejar los paquetes, que los paquetes un roedor lo puede romper y puede contaminar. Y además esa agua segura se debe utilizar también para la higiene de esos alimentos y para la preparación de los alimentos. Otra cosa muy importante es cómo los almacenamos, además de la alacena, también en la heladera. A veces hay algunos cuidados básicos que no tenemos. Por ejemplo, el que produce las heladeras nunca consideró que los huevos, en general, pueden tener caca de las gallinas, y esos son contaminantes. Y no es una recomendación lavar los huevos, entonces ponerlos en este lugar, en la puerta de la heladera, no es una buena opción, a no ser que ese espacio tenga una tapa cerrada que evite que al cerrar y abrir la heladera, esta suciedad contamine los otros alimentos. ¿Cómo se deben guardar los huevos? Se deben limpiar con un trapito, no lavar. ¿Por qué no se lavan? Porque la cáscara del huevo es porosa. Si la lavamos, rompemos esa película protectora y entra más fácilmente el aire y el huevo se pone viejo más rápido. ¿Cómo podemos ver que un huevo es viejo? Cuando flota. Si lo ponemos en un vaso de agua, el huevo va a flotar.
¿Por qué flota? Porque le entró mucho aire. Otra manera es, al romper el huevo, la yema se destruye. Cuando la yema se rompe, quiere decir que ese huevo también es viejo. Lo vamos a lavar al momento de consumirlo, no para guardarlo. Si esta parte de la heladera no tiene tapa, entonces los vamos a poner en un recipiente en un lugar bajo de la heladera y no arriba. Acá fíjense cómo en este dibujo el pollo, que puede estar contaminado, que es natural que las carnes crudas tengan contaminantes, si nosotros lo ponemos por encima, vamos a permitir que se contamine el alimento que está abajo, o si los ponemos en contacto. Y a veces no sucede en la heladera, sino que sucede en el carrito del supermercado. Tenemos todos estos cuidados en la heladera y en el supermercado sacamos el número de la carne, compramos las otras cosas y después ponemos la bolsa de la carne encima de alimentos, o incluso sellados, por ejemplo, arriba de un sachet de leche, y después no limpiamos el sachet de leche, entonces podemos contaminar la leche al pasar por ese orificio que le hacemos, que va a tocar en la parte del sachet que se contaminó con la carne. Por eso es muy importante limpiar todos los productos como lo estamos haciendo ahora. En esta situación, bueno, deberíamos hacerlo en lo cotidiano antes de consumir. Y además siempre tener presente que la temperatura ambiente es la zona peligrosa para nosotros, ideal y de fiesta para los gérmenes. La Organización Panamericana de la Salud ha hecho esta infografía que me parece que es clarísima y está buenísima también para trabajar con los chicos, que habla de alimentos seguros, esto de conocer el origen, de dónde sale, la higiene de las manos y de los... Sí. Perdón, acá Sergio Merino nos dice, ¿qué ocurre con el problema de la adquisición de cloro para consumo humano? Y Marina Domínguez, que está como agarrado de la mano, dice, ¿se pueden lavar las verduras y frutas con lavandina? ¿Qué proporción? Sí, en realidad, en el mercado la lavandina tiene distintas concentraciones, entonces hay que ver en el envase cuál es la concentración que se recomienda. Lo más frecuente son 2 gotitas por litro, que es lo mismo que se potabiliza. De todas maneras, si nosotros tenemos conocimiento de dónde vienen los alimentos, es más fácil porque hay menos necesidad de desinfectar que si los alimentos vienen de lugares que no conocemos. Bien. Pero sí, se pueden lavar con lavandina y son 2 gotitas por litro. En general, siempre lo ideal es leer el envase. Mónica Cisterna, gracias, licenciada. Mónica Cisterna dice, ¿el agua del tanque de agua no es segura? Los tanques de agua, si no se lavan con frecuencia, se ensucian. Y si se ensucian, el agua se contamina. Esto depende del tiempo que haga que no lavó el tanque. Es agua que se estanca en un lugar, que digamos, depende también si tiene la tapa, depende. Los tanques antes venían de cemento y eran muy difíciles de limpiar, a veces las tapas se partían. Los tanques actuales que vienen plásticos son mucho más higiénicos, entonces esto va a depender de la calidad del tanque que tenga y del tiempo que hace que no se limpie el tanque, pero hay que limpiarlo con frecuencia, si no el agua pierde seguridad. Bien, Estela Maris nos pregunta, dice, ¿a los huevos se los puede rociar con alcohol líquido en agua? No hace falta. En realidad, limpiándolos con un pañito húmedo para sacarlos, digamos, la suciedad externa es suficiente para limpiarlos y se puede lavar con el agua común, agua potable, por supuesto, segura, al momento de ser utilizado. Porque además al romperlo, es lo mismo que yo decía antes cuando cortamos el sachet. Ahí estaría el punto de contacto en la contaminación cruzada. Bien. Y Sergio Merino nos dice, las lavandinas comerciales traen una leyenda no apto para consumo humano. Porque en realidad no se debe consumir, no se debe beber, pero utilizar 2 gotitas en 1 litro de agua lo que hace es potabilizar el agua, se diluye, incluso como se deja reposar unos minutos, el cloro se evapora. Entonces uno no lo termina tomando. Si uno lo toma, sí, claramente se va a quemar el esófago. Gracias, licenciada. Bueno, entonces yo les decía esta infografía que les recomiendo para trabajar porque me parece que es clarísima, también habla de la contaminación de crudo y cocido. La recomendación en general dice usar tablas distintas. Cuando no hay tablas distintas podemos usar la tabla primero para los elementos que vamos a consumir crudos y después los que vamos a cocinar, o por ejemplo las carnes, que serían las que contaminan. También se puede lavar entre una y otra situación. Incluso algunos dicen, bueno, usemos de un lado para una cosa y del otro lado para la otra, siempre con el lavado previo.
Si las vamos a utilizar en una preparación como un guiso, donde vamos a poner tanto los vegetales como las carnes, no pasaría nada, porque después vamos a cocinar todo. Pero si no se va a cocinar, hay que evitar esto. La cocción debe ser completa. No es una buena opción la carne jugosa. Y una cosa es jugosa y otra cosa es cruda. O sea, la sangre cruda es roja. Si hay sangre roja, la carne está con falta de cocción. Y lo otro, las temperaturas seguras, que decíamos antes, que lo ideal es, por supuesto, usar la heladera. ¿Qué pasa cuando no tenemos heladera? Tenemos que evitar la compra abundante de elementos que requieran el uso de heladera. Por ejemplo, si vamos a comprar carne, comprar la cantidad justa que vamos a consumir, y además cocida tiene menos posibilidad de contaminantes porque hemos matado por la cocción los contaminantes naturales, entonces es menos probable que se ponga feo, se deteriore más rápido. Entonces por ahí se puede consumir en el día, y si tenemos la posibilidad de acceder a algún tipo de refrigerante, pues a lo mejor algún vecino nos puede prestar hielo, a lo mejor algún vecino nos puede guardar una bolsita con alimentos, bueno, utilizar estas opciones. Y si no, consumir en el momento todo lo que hemos comprado. Y este dibujito final dice: limpiar, separar, cocinar y enfriar. Bueno, el otro tema era cómo evitar pérdidas o desperdicios. En primer lugar, tenemos que definir qué es pérdida y qué es desperdicio. La pérdida tiene que ver con las cadenas de producción, con los grandes productores, con, por ejemplo, cuando se cosecha, en general, se deja en el campo todos esos alimentos que no tienen venta comercial. No sé, por ejemplo, el tomate o los zapallos tienen que tener un tamaño mínimo para que sean aceptados en la feria. Entonces, los que son más chiquitos que eso, se dejan. Si están picados, se dejan. Y estas cosas por ahí se pueden aprovechar. Digo, en la zona donde ustedes estén, si conocen algún productor, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con el programa de alto riesgo materno-infantil hace muchos años, en algunas fincas nos regalaban para las familias esos alimentos que para ellos no tenían venta comercial, que a veces lo dejaban incluso para alimentación de los animales o como abono para la próxima siembra. Entonces por ahí se pueden adquirir a muy bajo costo, que son estos que muchas veces venden los productores que hacen esas bolsitas que nos ofrecen por un precio estándar, una bolsa que es variada, o se pueden directamente en algunas situaciones adquirir gratis. Y lo otro, en lo que nosotros entramos y que tenemos responsabilidad, es el desperdicio de alimentos, que tiene que ver con los minoristas y tiene que ver también con los consumidores, con todas las etapas en las que intervenimos. Hay un cálculo que habla de 1/3 más o menos de desperdicio de consumo de alimentos, y esto lo podemos ver con frecuencia, ¿no? En los hogares con mejor poder adquisitivo, donde limpiamos la verdura y la mitad se tira, donde esto ya está un poquito feo, no, esto ya no lo comemos, y lamentablemente es una muy mala práctica, ya que hay mucha gente que está con dificultades, ¿no?, para la ingesta de alimentos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Almacenar adecuadamente los alimentos, calcular correctamente las cantidades, colocar los alimentos más viejos delante de los nuevos. A veces vamos guardando en la alacena o en la heladera y cuando queremos acordar tenemos un alimento que se nos venció y no nos dimos cuenta. Y en esto también es importante considerar si es fecha de vencimiento, es decir, de caducidad, o es fecha de preferencia de consumo. Cuando habla de caducidad, habla de que a partir de esa fecha el alimento deja de ser inocuo, mientras que la preferencia de consumo nos da un tiempo mayor para poder consumir esos alimentos. Otras cosas importantes es aprovechar los alimentos para otra comida, o sea, si nos quedó tomate de una ensalada, la podemos después transformar en un tuco, en un tomaticán, preparar o planificar un menú semanal, hacer una lista de compras para no ir al supermercado y cargar cosas que ni sabemos si vamos a utilizar o no, o ingredientes que después no combinan para una preparación y terminamos desechándolas. Y si tenemos congelador, por supuesto, aprovechar, congelar y frizar para evitar la pérdida de alimentos o que se pongan en mal estado. En ese sentido, dice esta imagen: comé lo que compres y comprá lo que necesites, no de más. Y estas dos fotitos me gustaron mucho porque es una manera de reciclar, ¿no? Las frutas que a veces, o los vegetales que ya están
un poquito feos y que visualmente no nos atraen, pero que podemos hacer otras preparaciones o conservas y no desestimarlos. Con relación a la compra y el almacenamiento, acá esta imagen habla de la información nutricional, me gustó mucho porque dice, mire la porción, mire qué nutrientes tiene, y también cuál es la lista de ingredientes que tiene, que no necesariamente son nutrientes, la diferencia es que los nutrientes van a nutrir, van a alimentar el cuerpo, mientras que los ingredientes son esos agregados, como el azúcar, el sodio, los conservantes, estabilizantes, colorantes, etcétera, que hacen de ese producto, en general ultraprocesado, tenga un montón de elementos que también incluso pueden provocar intolerancias. Si una persona tiene, por ejemplo, celiaquía, no puede consumir harinas de trigo, de avena, cebada, de centeno. Si hay un dulce tiene harinas como espesante, probablemente le vaya a provocar algún trastorno, y entonces por eso es muy importante leer los ingredientes, y lo mismo que yo les decía antes, trabajar en la lectura de las etiquetas al momento de seleccionar los alimentos. Licenciada, Sí. acá Eliana nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de contaminación biológica de los alimentos más comunes y cómo evitarlos? Bueno, en realidad eso necesitaríamos otra clase. Hay un montón de contaminantes que tienen que ver con la cadena, la etapa de producción, de elaboración, de transporte. Por ejemplo, lo más frecuente son los pesticidas, y también hay algunos elementos que se utilizan para el lavado a granel de los alimentos, cuando no se hace la selección de la fruta, sino que se mete toda, entonces por ahí, bueno, hay muchos agregados, tendríamos que hacer un apartado. Después les puedo pasar algo de bibliografía extra si quieren. Muchas gracias. No están como a la vista, lamentablemente, no podemos detectarlos. Sí están más claros en los alimentos ultraprocesados que en los menos procesados. Bueno, entonces, no elegir los alimentos exclusivamente por la apariencia. ¿Qué digo con esto? Que si está un poquito picado, que si no viene en un envase colorido, no significa que sea de mejor calidad. Que realice preparaciones saludables no necesariamente tiene que ser muy rebuscadas, complicadas, y que a veces requieran de mucha elaboración, sino que pueden ser sencillas. Leer atentamente las etiquetas, insisto con esto. Reducir las porciones, esto es, servir lo que más o menos vamos a consumir. A veces servimos platos muy llenos y después lo que no consumimos se tira. Entonces lo ideal sería servir porciones más chicas, y si es necesario, servir de nuevo y no hacer este desperdicio dentro del plato. Y si vamos a comer a algún lugar, a lo mejor compartir, si la porción ya sabemos de antemano que es grande, también podemos pedir que nos den lo que sobró, y también podemos regalárselo a alguien que esté necesitando. La información también es base en esto, o sea, como, bueno, muy buena la pregunta de los contaminantes, ¿de dónde viene el alimento? ¿Cuál es el proceso que se le hace a ese alimento? ¿Dónde se produce? ¿Cuál es la cadena de producción? Que esto es bien variado y bien distinto, y es muy amplio. El apoyar a los productores locales, que podemos tener mejor conocimiento y además vamos a ayudar a la industria local, ¿no? Preferir, en este caso yo les había puesto la caballa por el atún, porque el atún tiene una sobreexplotación, y entonces vamos a terminar haciendo que se agote. Hay otros alimentos como por ejemplo el jurel, que es riquísimo en omegas, y no tenemos la costumbre de consumirlo. Lo vemos y decimos, ¿y esto qué será? En general tendemos a tener una alimentación monótona por desconocimiento, pero hay un montón de otros alimentos que no están en nuestra lista diaria, que podríamos incorporar porque tienen menor costo, tienen menos mercado y tienen una calidad nutricional excelente. Cuidar el consumo de agua, no solo porque el agua debe ser segura y potable, sino porque además no debemos derrochar agua, debemos ser súper cuidadosos, cerrar la canilla mientras nos cepillamos los dientes, cerrar la canilla mientras lavamos los platos, poner el agua en un bols para lavar los vegetales y no que corra y corra el agua por horas. Y además separar la basura. Esto es re importante y no tenemos en todos nuestros hogares esta costumbre. Yo en mi casa, por ejemplo, desde que empecé a separar la basura, la bolsa de basura uso un bolsón de consorcio cada 15 o 20 días, porque hago compost, porque los elementos reciclables los divido. Entonces esto es muy importante porque va a reducir la cantidad de basura y de contaminación. Todo junto lo llamamos basura. Los desechos son todos aquellos reciclables que pueden o no ser inflamables. Digo, puede ser el cartón que se puede prender fuego, o pueden ser plásticos que se pueden reutilizar. Hoy también hay toda una movida con los ladrillos solidarios que hacen que en una botella plástica podemos meter todos esos restos de plásticos como el film, que son
realmente contaminantes porque no se degradan por miles de años, y entonces podemos ayudar también a disminuir la huella ecológica, el contaminante, y esto va a mejorar también nuestra calidad de alimentos. Y además el compost, que claramente si lo podemos realizar con todos los desperdicios vegetales, vamos a lograr un abono divino para nuestras plantas y para nuestra huerta, si es que decidimos trabajar en esto en nuestros hogares. Y entonces acá aparece esto como una alternativa saludable, ¿no? De una vida humana mucho más saludable, con animales, suelos y plantas saludables, que tiene que ver con la agricultura orgánica, que cuida la flora, la fauna, el clima, que disminuye los insumos, sobre todo los contaminantes químicos, y además la salud del hombre, de la cual todos somos responsables. A veces decimos el otro no hace y yo tampoco hago, y la sumatoria de todos nosotros es lo que va a permitir que mejoremos o no nuestra vida. Licenciada, bueno, y el último, sí. Perdón. No, por favor. Acá nos preguntan, Eliana, ¿cómo evitar la salmonela, una de las enfermedades más comunes y mortales? ¿Cómo la evitamos? Bueno, en realidad las salmonelas tienen que ver con la mala cocción o higiene de los alimentos. Si los alimentos están bien cocidos y bien lavados, no habría problema. Es muy frecuente en realidad, y tiene que ver con la falta de, o no la falta, sino a veces con el lavado no correcto de los alimentos o elementos que vamos a utilizar. Bueno, bien. Y para terminar, no sé cómo vamos con el tiempo, creo que ya estamos. El último eje es comida rica y nutritiva, momento de encuentro. Y acá, bueno, no nos podemos, por ahí no les puedo preguntar, yo puse algunas opciones, me parece que de las que tienen que ver conmigo, pero si yo les pregunto cuál es tu comida favorita, probablemente aparezcan, no sé, los ravioles que hacía la abuela, o el puchero, ¿no? Que en general nuestras abuelas nos hacían, y por ahí después la sopita del puchero, o el hueso, ¿no? El tuétano en el pancito, o el asadito de los domingos con toda la familia, o a lo mejor la pizza. Cada uno va a decir en función de lo que le trae como recuerdo. Cualquier preparación que haya sido hecha con amor, con dedicación, esta va a ser nuestra comida preferida. Y a veces suena, ¿cómo te va a gustar eso? ¿Eso es tu comida preferida? Y sí, porque tiene ese olorcito que solo tiene ese plato. Y a veces cuando nosotros queremos hacer que una persona adelgace, le decimos, no, vos no puedes comer más ravioles. Y al decirle no comes más ravioles, le decimos no comes más la comida de tu abuela, no comes más. O sea, tiene toda una connotación afectiva que es muy importante. Y para nosotros los argentinos, los latinos en general, la comida es la base del encuentro. Si nosotros invitamos a alguien a nuestra casa y no le dimos de comer, qué malos anfitriones somos. Uy, no tengo nada para comer, anda a comprar algo, andate a la esquina de la panadería, tráete unas tortitas. Algo tenemos que tener para poder compartir. Si no ofrecemos alimentos, es como que no ofrecemos o no somos buenos anfitriones. Y en este sentido es que la alimentación debe ser respetada como ese momento de encuentro. Desde las primeras comidas, desde el primer momento cuando empezamos con la alimentación complementaria oportuna, hay que estar encima de los chicos, hay que acompañarlos, hay que aprovechar ese momento para el intercambio, incluso fíjense en esta imagen de miradas, ¿no? Y que se debe sostener a través del tiempo, y lejos promocionar este tipo de cosas que nos vende el marketing, donde acá la autosuficiencia no jugaría un buen papel, donde cada uno come solo o acompañado de pantallas. Esto está muy lejos de lo que queremos promover como el momento de encuentro en la alimentación. Casi que sería mejor irnos a esta propuesta de Disney, ¿no? De la dama y el vagabundo compartiendo ese plato de espagueti, que además, fíjense, fue sacado de la basura, parte de los desperdicios, ¿no? Y entonces hablamos de un concepto que es comensalidad. ¿Qué es la comensalidad? Es compartir la misma mesa. Y esto significa tener pertenencia a este grupo. Yo puedo compartir con mi grupo, antes hablamos de cómo pasamos la Navidad, ¿no? Hacemos en familia, con mi grupo, con ese grupo que tiene los mismos códigos que tengo yo. Nos pasó con una familia cuando empezó la asignación universal por hijo. Yo trabajaba en un programa del Ministerio de Desarrollo, y la socióloga que estaba conmigo les preguntaba qué habían hecho, habían podido acceder a este beneficio y qué habían hecho cuando lo cobraron.
Y una mamá con mucha vergüenza nos dijo, yo, perdónenme, pero lo que hice fue comprar una mesa y sillas, porque no teníamos para compartir. Fíjense qué poca importancia a veces le damos a cosas que para nosotros son cotidianas, son naturales, y que incluso a veces no aprovechamos, y cuánto ansían algunos otros estas pequeñas, digamos, situaciones de encuentro. También nos da seguridad, porque sabemos que ese alimento que nos dan no está envenenado, y esto viene, ¿no?, de antaño. Comer con tu núcleo, tu grupo, te daba la seguridad de que no te iban a envenenar. También nos enseña la responsabilidad. Entre todos ponemos la mesa, ayudamos a colaborar, todos somos responsables de una tarea, uno pone la mesa, otro la levanta, otro lava los platos, otro prepara la ensalada. Esta división de tareas también habla de cooperación, esto de compartir con el otro habla de solidaridad, y también nos debe proporcionar un espacio para conversar, lejos de las pantallas, ¿no? Entonces, todo esto, este encontrarse en la familia, quienes sean parte de esa familia. Esta fotito que yo puse están los abuelitos, la mamá, el papá y los nenes, pero la familia puede estar constituida por miles de maneras, o miles de formas, o miles de personas distintas. Lo importante es encontrarse en ese núcleo. Esto que hoy llamamos la burbuja, ¿no? Y que es el núcleo base que nos va además ir marcando nuestros hábitos alimentarios. Vamos a aprender en función a lo que en nuestra casa se hace, y acá está el desafío, ¿no?, de ustedes como docentes, o en mi caso como nutricionista, de poder estimular en ese espacio hábitos saludables. Y para eso, ustedes lo saben mejor que yo, es importante detectar cuáles son los incentivos y cuáles son los obstáculos para lograr esos cambios. Ustedes a veces con los chicos quieren trabajar situaciones de modificación, que es muy difícil cuando hay un hábito arraigado en esa familia, y entonces el encontrar esos obstáculos puede permitir de alguna manera generar el cambio. Planear, hacer, repetir y seguir haciendo, repetir y repetir hasta que esa conducta nueva se transforme en un hábito. Yo les contaba en la clase anterior, para los que ya estuvieron les pido perdón que lo repito, pero que tuvimos la oportunidad de trabajar en un jardín de nenes de 3 años y armar una ensalada de frutas, y los nenes prepararon con nosotros la ensalada de frutas, y después todos comieron ensalada de frutas, y las mamás estaban súper sorprendidas de que sus hijos hubiesen comido frutas cuando en sus casas jamás aceptaban comer una fruta. Entonces, a veces el buscar estrategias para el cambio es muy importante, y es lo que nos va a ayudar a que esto sea, digamos, cada vez mejor, y nuestra alimentación sea más saludable. Porque además es muy importante que tengamos en cuenta que la alimentación es un actor relevante a la hora de valorar las pautas de socialización y los mecanismos de transición de valores. No solo somos lo que comemos, sino también somos cómo comemos. Muchas gracias.